damas y caballeros, bienvenidos a un viaje singular a través de la historia de la música. No esperen un recuento acartonado de fechas y nombres, sino una exploración vibrante y a menudo escandalosa de los detrás de escena que forjaron el arte más sublime y a veces el más estrafalario. Prepárense para una historia frea, donde la ciencia se mezcla con el chismorreo y los genios comparten escenario con las anécdotas más insólitas. El primer capítulo nos sumerge en la impregnación de la música en la psiquis, un misterio que la neurocientífica Valoria Selimpor decidió desentrañar tras un arrebato de emoción con la danza húngara NO5 de Brahms. Como meras ondas de presión elevan el ánimo. Ya los griegos y Rousseau se lo preguntaban. El psicólogo evolucionista Steven Pinker incluso notó que, a diferencia de la ciencia, la ignorancia musical es un pecado social. Leonard Miller propuso que el placer musical reside en el juego de expectativas y logrosó el cerebro predice patrones y acierta, obteniendo una recompensa. La neurociencia moderna, apoyada por tecnologías como la resonancia magnética parcialmente financiada por las regalías de los Beatles, lo confirmó. Robert Zatorre demostró que la música placentera activa el sistema límbico, liberando dopamina, al igual que el sexo, la comida. Un estudio incluso comparó el adagio para cuerdas de Samuel Barber con la euforia de la cocaína. No solo el clímax, sino la fase de anticipación ya libera dopamina, sugiriendo que la música es una recompensa intelectual, un reconocimiento de patrones en el que somos expertos. Los compositores, de forma intuitiva, manipulan estas expectativas. Demasiado predecible, como una nana, no activa la recompensa demasiado disonante, como 4:33 de Joncage, 4 minutos y 33 segundos de silencio puro, que se puede comprar en iTunes, nos hace sentir náufragos. Este proceso es culturalmente específico, pues depende de nuestro stock auditorio acumulado. La memoria también juega un rol, como en la teoría del cariño, están tocando nuestra canción. Incluso la edad modifica nuestra apreciación. La presbiacusia explica artilugios como el mosquito, que emite un zumbido inaudible para adultos, pero insoportable para adolescentes. Los beneficios de la música son inmensos o reduce la ansiedad preoperatoria. Bach y Mozart son del ideal. Mejora el flujo sanguíneo, disminuye la actividad epiléptica y el estrés, y hasta ayuda a conciliar el sueño. Cantar libera endorfinas. La humanidad lo intuyó por milenios. David tocaba el arpa para el rey Saúl. Las bandas del Titanic tocaron hasta el final para mantener la calma. En el deporte reduce la percepción de esfuerzo. Haile Gebrselassie usaba a Scatman John, quien, irónicamente, superó su tartamudez cantando sílabas sin sentido. La música también ha sido vehículo de soluciones ingeniosas, como el mensaje en clave Morse en una canción pop para rescatar secuestrados o las notas post-it nacidas de la necesidad de marcar cancioneros. Y aunque el efecto Mozart para la inteligencia fue exagerado por la prensa, la exposición regular a la música estimula múltiples áreas cerebrales. Avanzando a las tinieblas protumanas, el libro explora el origen de la música. Darwin especuló que era una ventaja adaptativa para el cortejo, como los cantos de la velira o, de forma más insólita, el escarabajo Micronecta stolzi, que corteja con sonidos de su pene. Geoffrey Miller añade que la música y la danza muestran salud y que son una forma de ostentar que las necesidades básicas están cubiertas. Pensemos en los sextets de Van Halen o las 3000 mujeres de Mi Uknaye. Otras ventajas incluyen atraer animales o marcar territorio. David Huron sugiere que la música ayudaba a predecir el ambiente, una habilidad vital en entornos hostiles, transmitiéndose mejor que la vista en ciertas condiciones. Los sonidos no lineales en el cine de terror explotan estos resabios primitivos, aprovechándose de nuestra marmota interior. Si esta visión adaptativa es correcta, nuestra preferencia musical se explica como nuestro gusto por el azúcar, perpetuando genes exitosos. No todos concuerdan. Steven Pinker la ve como un cheesecake auditorio, un subproducto del lenguaje, o, como Dan Sperber, un parásito evolutivo. Independiente de su origen, la voz humana fue el primer instrumento capaz de una gama sonora prodigiosa. El moterese, el canto melódico de las madres a los bebés, pudo jugar un rol clave. Luego llegaron la percusión y los primeros instrumentos o flautas de hueso de ave y marfil de mamut de hace 42.000 años, coincidiendo con la expansión del Homo sapiens y sus expresiones culturales. La música pudo haber facilitado redes sociales más grandes, liberando oxitocina y fortaleciendo lazos. La antigüedad nos trae a los egipcios arpas desde el 4000 a.C., sumerios y babilonios música organizada en templos,
liras de Ur. Una tablilla cuneiforme del dosmilar. C. Nippur muestra una escala diatónica y armonización por terceras sorprendentemente avanzada. El concepto de la octava, donde la frecuencia se explica en la octava nota, es un milagro básico arraigado en nuestra biología. El oído absoluto es raro, la mayoría percibe melodías como patrones de variación de frecuencia, adaptándose al tono inicial. Los griegos acuñaron música, arte de las musas, y desarrollaron un sistema de notación. Pitágoras vinculó la música con las matemáticas, la astronomía y la salud, postulando una música celestial de los planetas y descubriendo la relación inversa entre longitud de cuerda y frecuencia. También distinguieron el timbre, la cualidad que diferencia un piano de un saxofón a la misma nota, explicada por los sobretonos múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Nuestro cerebro es tan hábil que incluso sin la frecuencia fundamental la reconstruye mentalmente. Hasta un búho puede reconstruir el Danubio de azul sin el fundamental. Los romanos, como era su costumbre, adaptaron la música de sus conquistados para funerales, sacrificios y espectáculos. El hidráulis, órgano hidráulico, fue el primer instrumento de teclado. Artistas escénicos eran infames, poco más que esclavos, aunque las superestrellas alcanzaban riqueza. Nerón incluso compitió en Grecia. Con la llegada del cristianismo, la música pagana fue vista con recelo. La música en la Biblia abunda en referencias, desde Jubal, padre de los que tocan la cítara y la flauta, hasta los salmos de David, quien danzaba con todas sus fuerzas para la ira de su esposa Mical. Salomón, aunque sus 480.000 músicos son una cifra optimista para los demógrafos, estableció escuelas de música. El cantar de los cantares, poesía erótica, fue incluso prohibido para menores de 30 años en la Edad Media. Tras la destrucción del templo de Salomón y luego del segundo templo, la música instrumental fue prohibida en las sinagogas y el arte se perdió en la diáspora. Con la caída del Imperio Romano en el 476 C. La Edad Media vio a la Iglesia como unificador cultural. Solo se permitían 3 intervalos de 12 y el tritono bis semitonos era el diablo sin música. Los instrumentos fueron relegados, salvo el órgano. El único repertorio que sobrevive es el canto llano, monofónico y a capella. El canto gregoriano, estandarizado o al menos atribuido a Gregorio I, se volvió el estilo dominante, incluso influyendo a Víctor Jara. Con los carolingios, Luis el Piadoso destruyó las canciones profanas de su padre. En el siglo IX, algunos monasterios experimentaron con el órganum una polifonía primitiva. La notación musical resurgió con Neumas, y Guido de Arezzo inventó los nombres de las notas ut, re, mi, que luego sería de o, así como el pentagrama. El siglo XII vio el auge de las escuelas de polifonía como la de Santiago de Compostela y Notre Dame de París, donde los maestros Leonin y Perotin eran tan influyentes que un duelo de espadas se desató por la interpretación rítmica de una de sus obras. El cantus firmus dio origen a los términos tenor, contratenor y soprano. El drama litúrgico evolucionó en espectáculos teatrales que podían causar reacciones extremas, como la apoplejía fatal de Federico el Alegre, los modos rítmicos de Juan de Garlandia y la notación de duración absoluta de Franco de Colonia sentaron las bases. La música secular resurgió con los goliardos clérigos vagabundos que satirizaban la Iglesia en Carmina, Burana y los trovadores poetas músicos monofónicos de amor cortés, como los que dieron origen a las cantigas de Santa María. El Heislerlieder, música de flagelantes en tiempos de peste negra, fue una de las primeras colecciones de música folclórica. El siglo XIV trajo el Ars Nova, liberando la música de modos rítmicos inflexibles, con Guillaume de Machaut como figura estelar. Aparecieron las formas fijas y el madrigal italiano. El Ars Ulterior, un estilo complejo y experimental, vio partituras con forma de corazón o círculo, anticipando la vanguardia. El Renacimiento 1400-1600 se inició en el norte de Europa, no en Italia, buscando simplicidad frente al Ars Ulterior. Compositores como Guillaume Dufay y Josquin Desprez, pionero del contrapunto y autor de motetes que pedían aumentos de sueldo, se dispersaron por Europa, especialmente en Italia. La Reforma protestante, con Lutero promoviendo corales fáciles de cantar y Calvino prohibiendo la música en los servicios, afectó el paisaje musical. Palestrina, el maestro de la polifonía renacentista, salvó la música sacra de la excesiva complejidad. El cromatismo, uso de los 12 semitonos, permitió nuevas formas expresivas. Carlo Gesualdo, sobrino de un cardenal, fue un maestro del cromatismo, conocido tanto por su música
como por sus problemas intestinales y por asesinar a su esposa y su amante. La Camerata Florentina, liderada por el conde Giovanni de Bardi y Vincenzo Galilei, padre de Galileo, quien medía el tiempo tarareando canciones, buscó revivir la venerable música griega, criticando la polifonía en favor de la monofonía. Su ideal clásico, sin embargo, se basó en la ignorancia de cómo sonaba la música antigua. El barroco 1600-1750, término inicialmente despectivo para perlas irregulares, se caracterizó por la ornamentación y complejidad instrumental. Los instrumentos, especialmente los precursores del piano como el clavecín, ganaron importancia. Los antiguos modos dieron paso a las escalas mayor y menor, y el tonalismo se consolidó con la tónica como centro gravitatorio. Nuevas formas como la cantata, sonata, concierto y oratorio surgieron, y por primera vez la música profana superó a la sacra. En el barroco temprano destacaron Monteverdi y Gregorio Allegri. En el intermedio, Henri Purcell y Juan Pachelbel, cuyo canon en re mayor es omnipresente en bodas. Las desgracias de Jeremia Clarke, quien se suicidó al ver que una moneda cayó de lado, son parte del freare de la época. Jean-Baptiste Lully, compositor de Luis XIV, popularizó el ballet, pero murió de gangrena tras golpearse el pie con su bastón de director. El barroco tardío nos dio a los titanes y Vivaldi, Handel y Bach. Antonio Vivaldi, el cura rojo por su cabellera, nació durante un terremoto, tuvo asma crónica y fue ordenado sacerdote a los 25, pero su pasión por la composición era tal que interrumpía misas para escribir música. Pasó 30 años en un orfanato de niñas en Venecia, componiendo la mayor parte de sus 400 conciertos para su orquesta femenina Stravinsky. Decía que escribió un concierto 400 veces. Los aplausos estaban prohibidos, así que el público mostraba su aprobación tosiendo o soplando la nariz. Jean-Jacques Rousseau describió la música como voluptuosa, pero lamentó las rejas de hierro que solo permiten el paso de las notas. Vivaldi incursionó en la ópera incluyendo una de amor travesti censurada, y en Mantua creó las 4 estaciones con instrucciones tan específicas como un perro ladrando. Era prolífico, capaz de componer más rápido de lo que un escriba copiaba, y hasta escribió Per y Coglioni en una partitura aburrido de poner la sección del bajo. Sus relaciones con las hermanas Giaud generaron chismes, aunque su supuesto eunuquismo los invalidaría. Su mecenas, Carlos V, el emperador, murió poco después de conocerlo, dejándolo en la ruina y muriendo en la casa de la viuda de un guarnicionero. Su obra cayó en el olvido hasta su redescubrimiento en un monasterio italiano en 1926. Georg Friedrich Handel, hijo de un barbero cirujano, contrabandeaba un clavicordio para practicar en secreto. Fue persuadido por un duque para estudiar música. Declinó un puesto de organista que incluía casarse con la hija del predecesor, y se batió a duelo con Juan Matteson. Su vida se salvó por un botón de su abrigo. En Italia, donde la ópera estaba prohibida, se dedicó a oratorios. Tras el éxito de Rinaldo en Londres, se quedó en Inglaterra, pese a haber prometido a su patrón de no ver un regreso razonable. La reina Ana y el futuro rey Jorge y su antiguo patrón lo apoyaron. Dirigió la Royal Academy of Music, donde presenció batallas campales entre las sopranos Faustina Bordoni y Francesca Cuccioni. Se hizo ciudadano británico y amplificó su nombre a Handel. Su ópera Giulio Cesare fue famosa por el susto del castrato senesino en escena. La práctica de los castrati, niños mutilados para preservar su voz de soprano, era común y lucrativa, justificando peligrosas operaciones y excusas como caídas de caballo. Podían aparecer en roles femeninos o viajar con arias maletín. Handel también creó el oratorio El Mesías, incluyendo el famoso Aleluya, que el rey Jorge II supuestamente lo hizo ponerse de pie. La editora Novello Ampersand coganó una demanda contra Yes, Hueave Bananas por plagio del Aleluya. La música para los reales fuegos de artificio terminó con un pabellón incendiado. Handel, como Vivaldi y Bach, perdió la vista, operado por el charlatán John Taylor. Murió ciego y fue enterrado en la abadía de Westminster. Beethoven lo llamó el maestro de todos nosotros. Juan Sebastian Bach, nacido en 1685 en una prolífica dinastía musical, buscaba en un Bach, no un músico. Quedó huérfano temprano y estudió partituras a la luz de la luna. Caminó 760 kilómetros para escuchar a Busteude. Fue encarcelado por el duque de Weimar por aceptar otro puesto mejor pagado. En Cotten compuso la chaconne que Joshua Belle describió como uno de los mayores logros de cualquier hombre en la historia. Un experimento mostró que Bell, tocando un Stradivarius en el metro de Washington, recaudó solo $32. Bach y Handel, estrellas de la misma era, nacidos a 130 km y con un mes de diferencia, nunca se conocieron.
Tras la muerte de su primera esposa, produjo los conciertos de Brandenburgo, se casó de nuevo y tuvo 13 hijos más, además de los 7 previos. En Leipzig asumió como cantor de iglesias un puesto rechazado por otros, lo que llevó a un concejal a decir que como el mejor hombre no pudo ser obtenido, tuvieron que ser aceptados los mediocres. Se quejaba de sus superiores y de que los habitantes de Leipzig no morían lo suficientemente rápido para recaudar lo prometido tocando en funerales. Como Handel murió ciego, también operado por John Taylor, tras un breve e ilusorio regreso de la vista. Su vasto catálogo de 1128 obras cayó en el olvido hasta su redescubrimiento por Félix Mendelssohn, quien encontró partituras usadas para envolver mantequilla en una tienda de quesos. Su música figura en el disco dorado del Voyager y es apreciada por Aníbal Lecter. Una sociedad filarmónica de Hong Kong incluso le envió una solicitud de impuestos. La música clásica 1750-1820, a la que erróneamente llamamos clásica, se caracterizó por la simplicidad estructural y la homofonía, alejándose del exceso barroco. El piano, creado por Bartolomeo Cristofori como un teclado de ciprés con fuerte y suave címbalo di cipresso di piano e forte, reemplazó al clavicordio. Los clavecines del Conservatorio de París se usaron como leña. Benjamin Franklin inventó la armónica de cristal, que Mozart y Beethoven apreciaron, pero que luego fue prohibida por causar partos prematuros y llevar a la gente a la locura. Las sinfonías y conciertos se estandarizaron, y la orquesta moderna tomó forma. Carl Philipp Emanuel Bach y Jean Jacques Roussiau, quien, además de precursor de la Revolución Francesa, compuso óperas y fue protagonista de la querella de los bufones criticando la música francesa como ladridos, fueron figuras de transición. José Zayn, el padre de la sinfonía, nació en 1732. Su talento fue notorio desde niño en una procesión religiosa. Un jorobado tuvo que cargar el timbal por él. Escapó de ser castrado en la pubertad por un director. Su primera ópera fue censurada. Su matrimonio con la hermana, equivocada su esposa, usaba sus partituras como manteles, lo llevó a consolarse con amantes y a ignorar las cartas de su cónyuge. Pasó 30 años al servicio de los Esterházy, componiendo 135 piezas para baritón para el príncipe y óperas para marionetas. Su Sinfonía de los Adioses fue una ingeniosa forma de comunicar a su patrón el deseo de sus músicos de volver a casa. En Londres sus 12 sinfonías de Londres fueron un éxito, incluyendo la sorpresa y el milagro por una lámpara que cayó sin heridos. El tema del himno de Alemania es de Haydn. Su cabeza fue robada de su tumba por frenólogos y solo fue restituida en 1954, mereciendo un artículo de Wikipedia. Wolfgang Amadeus Mozart, un homo sapiens musical, nació en 1756. A los 3 años ya tocaba el teclado, a los 5 componía un debate si ya iba solo al baño, a los 7 propuso matrimonio a María Antonieta y a los 8 compuso una sinfonía, pese a su cándido terror a la trompeta. A los 14 transcribió de memoria el Miserere de Allegri, obra secreta del Vaticano, cuya publicación implicaba excomunión. Fue despedido de Salzburgo con una patada en el culo. En Viena, sus cartas revelan un humor escatológico, lámeme el culo, o un deseo de defecar en la cama hasta estallar, reflejando una beta lúdica heredada de su padre. Procrastinaba tanto que la obertura de Don Giovanni la terminó la noche antes del estreno. Podía componer mientras jugaba billar o entregaba un minueto a un mendigo por 5 guineas. Su padre Leopold lo desheredó. Murió a los 35 años, dejando inconcluso su requiem. Las teorías sobre su muerte son 118, desde sífilis hasta una sobredosis de antimonio. Un ejecutivo de su editorial inventó un vals con dados para seguir vendiendo obras póstumas. Einstein dijo que su música era un reflejo de la belleza interna del universo. Hasta en Japón usan su música para que las bananas maduren más dulces. Ludwig van Beethoven, nacido en 1770, fue un niño prodigio al que su padre le prohibía improvisar. Abandonó la escuela a los 11, probablemente disléxico, pero a los 15 ya era un compositor respetado. Viajó a Viena para estudiar con Mozart, aunque el encuentro es debatido. A los 26, la peor pesadilla de un músico, la sordera. En el testamento de Heiligenstadt expresó su angustia y pensamientos suicidas, salvado solo por el arte. Rompía cuerdas de piano para oír una miserable nota. Declaró: no estoy satisfecho con el trabajo que he hecho hasta ahora. De ahora en adelante pretendo adoptar un nuevo curso. Su heroica tercera sinfonía fue criticada por ruidosa y larga, pero marcó un antes y un después. La quinta sinfonía, con sus icónicas 4 notas, fue el patrón de la letra V en código Morse
y el himno de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Su temperamento irritable era legendario. Arrojó un plato de comida en la cabeza de un mesero y gritó: Lobkowitz es un asno. A su mecenas. Se mudó 40 veces y vivía en un lugar sucio y desordenado. Fue arrestado por parecer mendigo. A los 56, aunque completamente sordo, dirigió el estreno de su 9ª sinfonía. Incapaz de oír los aplausos, una contralto tuvo que girarlo para que viera la euforia. Es la pieza más grandiosa de todos los tiempos creada por un sordo. Murió rodeado de tormentas. Su cabeza fue robada por frenólogos como la de Haydn. Franz Schubert, amigo de Beethoven, nació en 1797. Fue un hombrito hiperproductivo, componiendo 1515 piezas en 17 años. Fue rechazado como maestro para casarse, y sus obras a menudo no fueron valoradas en vida. Una ópera suya fue enviada de vuelta por un tocayo que no quería ser culpable de escribir tan miserable asunto. Su sinfonía en do mayor fue declarada inejecutable por una orquesta. Murió a los 31, probablemente de sífilis o fiebre tifoidea. El romanticismo 1800-1910, una reacción al racionalismo ilustrado, exaltó el sentimiento, la naturaleza y lo misterioso. Juan Strauss padre e hijo popularizaron el vals, una danza inicialmente indecente y desenfrenada según el Oxford English Dictionary. Juan Hijo, a pesar de que su padre lo castigó por tocar el piano, compuso el Danubio Azul. Héctor Berlioz, el más romántico de los románticos, planeó asesinar al prometido de su amada vestido de mujer y con pistolas, pero terminó con una prostituta en la playa. George Bizet es conocido por su monumental éxito, Carmen, cuya tibia recepción inicial competía con el Requiem de Verdi y le impidió ver su éxito póstumo. El nacionalismo musical cobró fuerza con Chopin Polonia, Sibelius Finlandia, Verdi Italia, Smetana Chequia y Dvořák Estados Unidos. La ópera alcanzó su cenit en este periodo con espectáculos grandiosos. Piotr Ilich Tchaikovsky 1840-1893 compuso la obertura 1812, Usada Reneguer. Para celebrar su independencia, destruyó sus 2 primeras óperas y compuso un coro para flores e insectos. Su fama mundial vino con ballets como El lago de los cisnes y Cascanueces, aunque este último lo consideraba infinitamente peor que La Bella Durmiente. Dirigía con una mano sujetándose el mentón, temiendo que su cabeza se cayera. Su vida tormentosa, marcada por su homosexualidad y el apoyo financiero de Nadezhda von Meck, con quien intercambió 1200 cartas sin conocerla, terminó en misterio. Giochino Rossini 1792-1868, nacido un 29 de febrero, fue un niño prodigio que empezó tocando el triángulo. Se hizo famoso con 4 óperas a los 21 y a los 24 compuso El Bárbaro de Sevilla en 12 días. El estreno fue desastroso gato en el escenario, tenor sangrando, pero fue un éxito rotundo. Se autoplagiaba sin pudor la obertura de La Cenicienta. Ya se había usado antes. Su Otelo tenía un final feliz para la sensibilidad italiana. Compuso Guillermo Tell a los 38, su última ópera. Dedicó el resto de su vida a la gastronomía, llamaba a la trufa la Mozart de las setas, aunque sufría de depresión y melancolía. Rossini pedía una lista de lavandería y le ponía música. En el estreno de La Gat Saladra, los tramoyistas estaban listos para arrojarlo por la ventana si no entregaba las partituras a tiempo. Frédéric Chopin 1810-1849, un genio según Schumann, dio conciertos públicos a los 7. Se inspiró en el virtuosismo de Paganini. En Viena se sintió moscovita por la suerte de su Polonia. En París se codeó con Liszt, quien fue apodado piano terminator y sufría de cromestesia viendo la música. Chopin, a quien un crítico le vio manos de culebra, evitaba los conciertos públicos, viviendo de clases a la aristocracia. Era un hábil imitador de Liszt. Su relación con George Sand, Amantine Lucille Aurore Dupin, escritora de Femme Fatale, fue tumultuosa. Ella lo creyó una niña al conocerlo y él la consideró poco atractiva. Su viaje a Mallorca fue un desastre, casi muere de humedad. Su marcha fúnebre es una de sus obras más famosas. Sand lo describía como un pequeño cadáver amado. Murió de tuberculosis a los 39. Su funeral fue con el Requiem de Mozart y su corazón reposa en una iglesia de Varsovia. Su alumna Jane Stirling se autoproclamó su viuda oficial. Giuseppe Verdi 1813-1901, nació ciudadano francés. Fue organista de iglesia a los 8, rechazado del Conservatorio de Milán por la posición impropia de sus manos en el piano. Un director asistente predijo que sería una mediocridad. Tras la muerte de sus hijos y su esposa, juró no volver a componer
pero un empresario lo forzó a leer el libreto de Nabucodonosor, que incluía el coro vapensiero. Fue un éxito monumental. Su Gangnam Style, sus siguientes 16 años, llamados los años de las galeras, produjeron 20 óperas, incluyendo Rigoletto y La Traviata. El estreno de La Traviata fue desastroso por una soprano que interpretaba a una famélica moribunda a los 38 años y bien entrada en carnes. Hoy es la ópera más interpretada. Aida se estrenó con 12 elefantes y 15 camellos. Verdi murió en 1901 y su funeral fue la mayor aglomeración humana en la historia de Italia, con 250.000 personas cantando espontáneamente Mapensiero. Richard Wagner, 1813-1883, noveno hijo, aspiraba a ser dramaturgo. Su primera obra a los 13 ya tenía 42 muertos y fantasmas. A los 14 oyó la novena de Beethoven y decidió su vocación. Perdió la pensión de su madre en apuestas. Tuvo una carrera temprana difícil. Su primera ópera fue saboteada. Se casó con Mina Planer, pero descubrió que su hermana era su hija ilegítima. Exiliado por su activismo político, Liszt financió su escape a Suiza. Allí escribió ensayos sobre su idea de la Gesamtkunstwerk, obra de arte total, y el leitmotiv, tonada identificatoria, aunque Debussy lo criticó como lunáticos que gritan su nombre. Su texto más punzante atacó el papel de los judíos en la música, lo que Hitler glorificaría más tarde. Estaba embarcado en el anillo del Nibelungo, que le tomaría 26 años. Su romance con Matilda Wesendonck, esposa de su mecenas, terminó cuando Mina interceptó una carta. El estreno de Tannhäuser en París fue un fiasco porque se negó a poner el ballet en el segundo acto, provocando el sabotaje de los aristócratas del Jockey Club con silbatos de perros. El joven rey Luis II de Baviera, homosexual, se enamoró de Wagner, llamándolo mi amado. Wagner se liló con Cosima, esposa de su director Hans Bülow, con quien tuvo 3 hijos antes de que Bülow aceptara el divorcio con asombrosa resignación. En Bayreuth construyó su propia ópera, donde se estrenó el ciclo completo del Anillo, una maratón de 15 horas. La cabalgata de las Valquirias se volvió icónica. Murió en 1883, un antisemita, adúltero en serie y egotista supremo, pero un genio. Giacomo Puccini, 1858-1924, rompió una dinastía de músicos de la Catedral de Lucca, muriendo su padre cuando él tenía 6 años. Vendió tubos del órgano de la iglesia para comprar cigarros. Su primera ópera, Manon Lescaut, lo encaramó al éxito. La Bohème, inspirada en sus penurias estudiantiles, catapultó la carrera de Enrico Caruso, a quien Puccini le gritó sei un imbécile. Por su forma de cantar, Tosca introdujo el verismo. El aria Vissi de Arte se canta en el suelo por accidente de una soprano. Madama Butterfly sufrió un desastroso estreno y la obra teatral M. Butterfly, sobre un francés engañado por un espí, ya que se hizo pasar por mujer durante 19 años, reinterpretó su temática. Puccini no fue tan prolífico como Verdi, pero sus obras son las más interpretadas en el mundo, con 4 en el topo 20 de ópera base. El modernismo 1890-1930 marcó un giro en la música, abandonando el tonalismo y experimentando con nuevas estructuras. Honka creó 4:33 de silencio, y Erik Satie la música de mobiliario. Una de sus obras requería tocar un tema 840 veces. Richard Strauss destacó con Don Juan, y así habló Zaratustra de 2001, Odisea del espacio. Gustav Mahler, con sus sinfonías monumentales, sufrió la maldición de la novena. Debussy y Ravel cultivaron el impresionismo, siendo Ravel famoso por su bolero compuesto con daño cerebral. Igor Stravinsky causó un motín en el estreno de La consagración de la primavera en 1913, donde la audiencia se peleó a puñetazos. Compuso una polca para 50 elefantes. Dmitri Shostakovich, cuya música era vulgar y grosera para el régimen stalinista, un libretista, fue fusilado. Era también árbitro de fútbol. Arnold Schoenberg inventó la música dodecafónica, cuyo atonalismo provocó neurosis en la audiencia. Los compositores modernos, como Philippe Glass, a menudo trabajan en el anonimato. Glass conducía un taxi mientras era un famoso compositor. Las bandas sonoras Hans Zimmer, Homo y Giams, Ennio Morricone son la música docta contemporánea más exquisita. El Mago de Oz, cuyos caballos se pintaron con jalea y el hombre de hojalata se intoxicó, y su canción Over the Rainbow son un ejemplo. La música de videojuegos es un nuevo campo desafiante para la composición. La música popular contemporánea irrumpió con fuerza. El blues
surgido de las comunidades afroamericanas del sur de Ene, hubo a fines del siglo XIX, se nutrió de ritmos africanos, baladas y cantos de trabajo. C. Andy lo transcribió y orquestó, autodenominándose padre del blues. Sus características incluyen el patrón de llamada y respuesta, progresiones armónicas de 12 compases y las notas de blues. El Rhythm and Blues &B, término acuñado por Harry Wexler para la música de raza, combinó blues, jazz y gospel, catapultando a figuras como Ray Charles. Robert Johnson, el cantante de blues más importante, se decía que vendió su alma al diablo. B. King, el rey del blues, era conocido por su incontinencia escénica 16.500 sos y por llamar a sus guitarras Lucille en honor a una mujer por la que se incendió un local. El jazz a partir de 1917 se nutrió del ratime sincopado Irving Berlin. Su definición es esquiva, pero mezcla armonía europea, pop estadounidense y ritmos africanos. Se caracteriza por el swing, la poliritmia y la improvisación. En los locos años 20 fue el rey de la música popular, generando temores de inmoralidad y críticas disparatadas. Fue culpado del ataque al corazón de un cornista clásico y de espantarosos. El saxofón, inventado por Adolphe Sax, quien sufrió intentos de asesinato por otros fabricantes, fue vilipendiado por su sonido lascivo y prohibido por el Vaticano. Louis Armstrong Satchmo revolucionó la trompeta y el canto ska. Creció en la pobreza y se casó con una prostituta. Se extraía los callos del labio con hojas de afeitar. Compartió escenario con ella Fitzgeralda. Predicaba el uso de laxantes y dejó instrucciones en el método Satchmo. Miles Davis fue el impulsor del cool jazz. Argó jazz modal y jazz fusión con álbumes icónicos como Kind of Blue. Historias freak como la del pianista Billy Tipton, quien vivió como hombre siendo mujer, o la de Eden Atwood, XY genético, que se desarrolló como mujer, adornan la historia del jazz. Woody Allen, clarinetista, es otro fanático. El soul, música del alma, surgió en los 50, fusionando jazz, gospel y R&B. En los 60, con la lucha por los derechos civiles, se volvió enormemente popular el concierto de James, por un evito disturbios tras el asesinato de MLK. Aretha Franklin, la reina del soul, hija de un pastor, es la mujer con más sencillos en Billboard 112 y sorprendió al mundo cantando Nessun Dorma de Puccini en los Grammy. Marvin Gaye, el príncipe del soul, sufrió la violencia de su padre ministro pentecostal, quien, irónicamente, lo mataría. Amy Winehouse, la reina, murió a los 27. El rock and roll, nacido de la colisión cultural entre la música blanca y negra en el sur de Eger. Use beneficio de avances tecnológicos, la radio Marconi, los reproductores de sonido, el disco de 78 RPM definió la duración de la canción en 3 minutos, la guitarra eléctrica George Beauchamp y Les Paul, la amplificación Lee de Forest y el micrófono. El origen del término rock and roll se remonta a marineros del siglo XVII que usaban rocking and rolling para describir el coito, y luego se filtró en cánticos religiosos. Roquette 88 de Ike Turner, con su distorsión accidental, es considerada la primera grabación de rock and roll. Chuck Berry, con un pasado de robo a mano armada, fue un cosmetólogo frustrado que encontró su vocación en la guitarra. Suma y viene nombre de un rímel es donde la guitarra del rock and roll comienza. Sus letras ingeniosas sobre autos y chicas sentaron las bases de la actitud rockera. Fue condenado a prisión varias veces por sus hormonas furiosas. Elvis Presley, el rey, nació en 1935 en el sur de Fue un niño tímido y recibió una C en música. Pidió una bicicleta, le regalaron una guitarra. En su audición para Sun Records, sus movimientos pélvicos surgieron de los nervios. Sam Phillips, su productor, buscaba un hombre blanco con sonido y sentimiento negro. That's I Rigged Mama fue su primer éxito. El coronel Tom Parker, su manager, un inmigrante ilegal, impidió que Elvis actuara fuera de Norteamérica. Su álbum debut fue número 1. Se unió a Jerry Lee Lewis, Carl Perkins y Johnny Cash en la sesión del cuarteto del $1.000.000. Johnny Cash, J.R., también tuvo una vida excéntrica, tazos en hoteles, demandado por un incendio forestal. Me importan un carajo tus zopilotes amarillentos. Elvis fue criticado por su música animal y sus movimientos pélvicos que, según la Iglesia Católica, despertaban las pasiones sexuales de la juventud. Hasta el gobierno de Alemania Oriental intentó contrarrestarlo con el baile lipsio. Frank Sinatra lo llamó la más brutal, fea, degenerada, viciosa forma de expresión. En el pináculo de su carrera, Elvis fue al ejército
conociendo a Priscilla. Luego hizo 27 películas. El propio Nixon lo recibió en la Casa Blanca. Se quejó de los Beatles, pero también los versionó. Su abuso de drogas y comida 84,000 kilocalorías diarias, el False Cold Love, lo llevó a una muerte prematura a los 42, el mismo día que se filmaba una escena de Grease en la que se burlaban de su pelvis. Dejó 210 millones de discos vendidos. Veraceland y las bodas con imitadores de Elvis en Las Vegas son parte de su legado. La invasión británica comenzó con The Beatles. John Lennon formó Tequarimen en 1957. Con Paul McCartney y George Harrison tuvieron 7 nombres antes de The Beatles. En Hamburgo vivieron en un sótano sin ventanas, tocaron 1200 veces y fueron deportados por prender fuego a un condón. Decca Records los rechazó. La música de guitarra está pasando de moda. Ringo Starr completó la formación. La Beatlemanía estalló en 1963. En 1964 los Beatles ocuparon los 5 primeros puestos del Billboard Hot 100. Yesterday, una canción que Paul soñó y que temió que fuera plagio Cryptomnesia, se convirtió en la canción más versionada de la historia. A pesar de su imagen de chicos buenos, Dylan les introdujo la marihuana y el LSD lo tomaron por accidente. Lennon declaró somos más populares que Jesús, causando controversia. Dejaron los escenarios en 1966, hartos de la histeria. The Rolling Stones, los chicos malos, lucharon por salir a flote, versionando blues y componiendo jingles para cereales. El nombre viene de una canción de Muddy Waters. Su Satisfaction, con la guitarra distorsionada de Keith Richards, fruto de un accidente, fue un himno. Richards, que aspiró las cenizas de su padre y inspiró a Jack Sparrow. Los Stones cultivaron una imagen rebelde con detenciones por drogas y destrozos de hoteles. Tewo con Pete Townshend destrozando guitarras y Kate Moon explotando retretes con dinamita también encarnó la furia rockera. Mi Generation, con su tartamudeo vocal accidental, fue censurada. Moon, padrino del hijo de Ringo, murió de sobredosis a los 32, en el mismo apartamento que Casey Giró. Los Beatles, ya sin tocar en vivo, crearon SGT, Pepper's Lonely Hearts Club Band, 700 horas de grabación, la mejor entrega pop para Rolling Stone y el Vaticano. Lucie Intesky We Diamonds, inspirada en un dibujo infantil, se asoció a la LSD, aunque la ciencia descubrió luego un diamante espacial llamado Lucie. Lennon, bajo los efectos del LSD, se proclamó Jesucristo que ha retornado. Las fricciones llevaron a la partida de Ringo y a la relación de Lennon con Yoko Ono. El álbum blanco, según Charles Manson, contenía profecías apocalípticas que llamaba el Terskelter, culminando en 9 asesinatos. El último concierto de los Beatles fue en la azotea de Apple en 1969. Su último álbum, Abbey Road, con su icónica portada del paso de cebra, generó una teoría conspirativa sobre la muerte de Paul McCartney. Paul, irónicamente, escribió Because inspirándose en Claro de Luna de Beethoven. La banda se disolvió. Eric Clapton se casó con Pattie Boyd, ex esposa de Harrison y objeto de su canción Laila. Los Stones sobrevivieron a los Beatles, convirtiéndose en la gerontocracia de la industria. Su historia está llena de escándalos, como la relación de Bee Wyman con una menor que se convirtió en la nuera de su propio hijo. The Baron Beggars Banquet, influenciados por el hartazgo del gurú Marisie. Su Rock and Roll Circus contó con Steve Waugh y John Lennon, pero se retrasó 28 años. Brian Jones, el primer líder, murió ahogado a los 27. La década de los 60 cerró con el Festival de Woodstock, un carnaval de música, barro, sexo y drogas nacido de un anuncio financiero. Atrajo a 500.000 de personas, con figuras como Creedence Clearwater Revival, Joan Baez, Tewo y Janis Joplin, quien murió a los 27. Jimi Hendrix cerró con su psicodélica interpretación del himno de en la mañana del tercer día. La policía no arrestó por marihuana. Hubo nacimientos y 2 muertes. El Festival de Altamont, ese mismo año, con los Stones, se convirtió en una tragedia. Contrataron a los Seis Angels como seguridad, pagándoles con $500 en cerveza. El resultado: peleas, agresiones y un asesinato en el escenario. La historia del rock pudo cambiar si una tormenta no hubiera salvado a Jagger de un intento de asesinato por los ángeles del infierno. Los Stones continuaron con álbumes como Let It Bleed, Sticky Fingers, con el logo de la boca de Warhol. La vida personal de Jagger y Richards seguía dando de qué hablar, con Richards aspirando las cenizas de su padre. David Bowie y Michael Jackson también se cruzaron en su camino. En 2002, Mick Jagger fue nombrado Sir por la reina,
una ironía para la gerontocracia del rock, han ofrecido conciertos masivos como el de Río, con 1,2 millones de almas. Bandas como Led Zeppelin con Stairway to Heaven, la partitura más vendida, Pink Floyd con el Experimental, Sid Barrett y el icónico Dark Side of the Moon, el segundo disco más vendido de la historia, y Ken con Freddie Mercury, el astrofísico Brian May y éxitos como Bohemian Rhapsody, Wee Rock Joey Radio, marcaron el rock. Ken actuó en el Live Aid y la princesa Diana incluso fue de incógnito con Mercury a un Bargae. Freddie murió de sida a los 45. El modernismo siguió con artistas como Stravinsky influyendo a Sostakovich y la música dodecafónica de Schoenberg, pero la música docta contemporánea, salvo las bandas sonoras de Homogeneous, el tema de Darth Vader y Hans Zimmer, quedó en un nicho. La historia de la música es una sinfonía de contradicciones, genios excéntricos y anécdotas asombrosas. Desde los cantos de cuna que sanan hasta los riffs de guitarra que prenden fuego, cada nota tiene una historia, a menudo más frea que de lo que imaginamos.